Buenas tardes, mi nombre es Julián Antonio Ariza Chaverra del programa de Ingeniería Industrial Virtual. Este trabajo es la sustentación de semana 7 de la asignatura de Investigación 2. A continuación voy a compartir mi pantalla para compartir la presentación. Bueno, mi trabajo va a quitar mi nombre acá. Mi trabajo tiene como nombre Desarrollo Empresarial con implementación de un sistema de reciclaje alternativo para metales no ferrosos. El trabajo lo comencé a hacer en la Universidad Libre, cuando estaba estudiando en la Universidad Libre. Todo ese trabajo se va a hacer mediante el uso de un horno basculante de 2 kilos de capacidad. La verdad es un horno bastante pequeño. El proyecto ya se ensayó, ya se probó, funcionó, y quiero explicarles un poco el proceso. Este trabajo se está haciendo y se hizo en compañía de Imetec, Industrias Metalúrgicas Técnicas Colombianas. Más adelante les daré un poco más de información. El trabajo lo estoy haciendo yo solo, Julián Antonio Ariza Chaverra. Bueno. La introducción, voy a leerles y luego les explico. La introducción de mi trabajo como tal es el desarrollo de un sistema de reciclaje alternativo para los metales no ferrosos, siendo estos un grupo de metales que no se tratan muy a menudo porque no son muy rentables, porque requieren de técnicas especializadas, requieren de conocimientos técnicos especiales, pues para su tratamiento. Eh, el punto que escogí para realizar todo esto es la localidad de Engativá en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, y me enfoqué en el barrio de Normandía, Modelia y Ciudad Salitre. Es un perímetro bastante grande también, donde hay apartamentos, zona industrial, zona comercial, zonas residenciales, instituciones educativas, entonces hay un poco de todo. Eh, el reciclaje de estos metales desempeña un papel crucial en la reducción de la demanda, en este caso de los recursos naturales, puesto a que estos son contaminantes de alto riesgo, contaminantes ambientales de alto riesgo. Sin embargo, la mala manipulación de estos metales durante el proceso de reciclaje puede tener efectos negativos en el medio ambiente. Ejemplo, eh, necesitaron de algún otro aditamento para poderlos reciclar y están desechando los residuos, vertiendo los residuos en el agua, dejando los residuos en parcelas. Entonces, el ejercicio es que tratamos de mitigar algo y estamos generando un efecto látigo, un efecto eh, con otra, con otro. Estamos generando un efecto negativo como con la cura. Entonces, en este caso, eso se debe a la mala manipulación de estos. Por eso decía que requiere conocimientos técnicos, maquinarias y herramientas que pues, se presten para esto. Eh, este trabajo no solamente se va a enfocar en técnicas de fundición, ya que en mi caso la ingeniería industrial es una ingeniería muy compleja, una ingeniería que personalmente pienso que es muy completa, donde tenemos conocimientos de todos los temas, en este caso partes técnicas, eh, materiales, por ejemplo. Entonces acá vamos a ir por el lado de la fundición. Tenemos la parte ya más administrativa, la parte logística. eh, entonces, con ese trabajo lo que quiero es buscar cómo implemento la ingeniería completa industrial en el trabajo. Entonces, primero, también en adición se busca generar conciencia ambiental porque últimamente tengo pegado una canción en donde tiene como tema la parte del calentamiento global, que el mundo solamente es uno, que se acaba. Entonces, la idea también de ese trabajo es generar una conciencia ambiental por parte de empresas, por parte de todas las personas que son contaminantes, que desechan. La verdad, lo desechamos todos. Metales no ferrosos los encontramos desde una aguja, los encontramos en un pedazo de cable de un celular que ya no utilicemos, está realmente en todo lo que nosotros usamos en nuestro día a día. Entonces, generar la conciencia por parte de los que contaminan directamente y los que contaminamos indirectamente, como nosotros los consumidores naturales.
En mi caso, pues me quiero especializar en la parte de metales no ferrosos, por lo que les decía, es algo que no se trata, que no es muy común. Hay empresas que tratan metales ferrosos con altos contenidos férricos porque pues es más rentable, es a más grande escala, ya es una industria, es un eje de la industria, entonces, pero en este caso empresas que traten los no ferrosos son más pequeñas. Eh, Acá tocamos algo de que tenemos impactos negativos a corto, mediano y largo plazo. En efecto, sí. Corto plazo, la contaminación visual, lo que vemos, las llantas por ahí tiradas, eso se ve muy feo. Mediano plazo, un accidente, largo plazo, que no sé, que no podamos usar el agua de un río, que dejemos de poder caminar por un parque porque está lleno de objetos potencialmente peligrosos para nosotros. Entonces, de esto se trata todo el proyecto. La descripción del problema. Entonces, acá me quiero enfocar un poco más en la parte de Engativá, en el bar, la localidad de Engativá. Lo que les decía, hay muchas empresas. Está el de Uno, está Lara, tenemos restaurantes como KFC, tenemos restaurantes como Papa John's, y muchos otros más pequeños, en donde todos estos generan contaminación. También tenemos muchas entidades de salud, odontologías, veterinarias, que también requieren en su diario, en su cotidianidad, el uso de estos. Y también hay muchas eh, ser- eh, establecimientos de servicios para carros, de servicios automotrices. Entonces está el que cambia las llantas, y toda la parte mecánica como tal. Entonces, los barrios que escogí, específicamente sobre todo la calle 53, una calle muy conocida allá, donde tiene un alto flujo comercial. Eh, Como decía, también hay muchos hoteles, y viviendas. En efecto, también las viviendas. Nosotros, como decía, en nuestro diario vivir contaminamos también, usamos muchas cosas que tienen contenidos no férricos. Eh, entonces, la idea de esto es, ya que hay gran cantidad de concentración de metales no ferrosos en esta zona, pues devolverlos, retornarnos al mercado, en forma de un producto terminado, teóricamente una materia prima, para que se pueda reincorporar y se empiece a formar algo que conocemos el término de economía circular, economía cíclica, que se vuelva a consumir aquello que se consumió en el pasado. La parte del problema, en este caso, la implementación del horno basculante, tiene un poco de limitaciones, claro que sí. Tenemos limitaciones de costos. Realmente son proyectos que no son económicos. Ahorita que entremos un poco en más detalles del proyecto, de cuánto nos costó, de cómo pues, fue el cuento, eh, les voy a contar un poquitico más. La parte de logística, sí, en efecto, lo hice en compañía de Industrias Metalúrgicas Técnicas Colombianas, en donde ellos me brindaron sus conocimientos, mano de obra, herramientas, y mucho conocimiento para poderlo hacer, para poderlo realizar, porque es una empresa que se dedica a la fundición de los ferrosos, en una escala muchísimo más grande. Y la logística que esto conlleva, ¿no? Desde la parte de, vamos a que conozcan mi proyecto, la parte de captación de los materiales, la parte de tratamiento de los materiales, la parte de stocks, la parte de publicidades y la parte de reincorporación. Esto tiene un poquito de todo, ¿no? Entonces la parte logística tiene mucho que ver ahí. Los requerimientos de energía y recursos. Bueno, en mi caso, el horno que lo hice con una a base de gas, en una pipeta de gas. Es un horno que se puede llevar a cualquier parte, es portable totalmente. Requiero de una pipeta de gas, pero en efecto también necesita esa energía, ¿no? Si lo quiero hacer a una escala mayor, sé que la pipeta de gas no me va a dar abasto para poderlo hacer, y pues me va a requerir otros recursos. Capacidades técnicas y personal, obviamente ahorita el horno que tengo es de 2 kilos. Lo puedo hacer yo, una persona solo puede hacer todo el proceso de principio a fin. Pero obviamente, si uno lo quiere hacer a una escala mayor, pues va a requerir de más capacidades técnicas, más seguridad y más personal con más aptitudes. Y pues sus regulaciones y permisos. Ahorita en Colombia tenemos que la parte de fundición es algo que está muy controlado por entidades del Estado.
No es como antes que había más libertad, ¿no? Ahorita tenemos que sacar más permisos, hay ciertas leyes que más adelante voy a hablar que pues nos restringen mucho o restringen mucho este escalón de la economía. Preguntas. ¿Cuál es el impacto ambiental de la implementación de un horno basculante en comparación con las técnicas de manipulación de los no ferrosos? Obviamente, todo lo que sea técnicas de fundición va a tener un impacto negativo en el medio ambiente. En mi caso, eh, los humos, los gases que la fundición como tal bota, los desechos no férricos, la parte de la cuela, el exceso de la cuela que se tiene que sacar, eso tampoco es algo que se puede reincorporar al mercado como en forma de materia prima porque no sirve. Entonces, sí tiene unos puntos negativos y tiene otros puntos a favor. Con base a las técnicas convencionales de manipulación, sí, técnicas convencionales podemos entender como la separación de estos, de pronto aquel que separa, que le quita el cobre a las llantas y se la vende a empresas que trabajen con cobre. En efecto, también lo hacen, pero nosotros no sabemos la seguridad con la que lo hacen. Y pues hay que ser sinceros, todo tiene un impacto negativo, ¿no? En mi caso, yo no sé si por sacar el cobre de las llantas ellos estén botando ese caucho en algún otro lado, lo estén quemando y el quemar el caucho significa más humo para el medio ambiente. Entonces son unas cosas por otras. En mi caso, me parece que en forma de fundición es la forma más limpia de hacerlo, porque aprovechamos casi el 75% de la materia que ingresa a la fundición y pues se reutiliza el 75% de los desechos que nosotros estamos hablando. ¿Cuáles son los beneficios en términos de eficiencia y seguridad a los alumnos no basculantes no ferrosos? Beneficios en términos de eficiencia, que podemos empezar a tocar otro mercado que es la fundición como tal, en un nivel comercial, en un nivel industrial, retornar estos desechos en forma de materiales primas, de materias primas para otras empresas, otros sectores industriales, es un beneficio también, que en efecto también tiene una parte, una contribución o una retribución monetaria. Eficiencia, obviamente la agilidad en procesos. Estamos hablando que los periodos de degradación de los metales no ferrosos son, por no decir infinitos. Y el daño que le hacen al medio ambiente estando por ahí tirados, estando alguna fuente hídrica, bueno, es más dañino que tratándolo con nosotros. Entonces, en términos de eficiencia, estamos hablando de que podemos agilizar eso y que la degradación y que la contaminación no se vea por ahí. La seguridad, claro que sí, si se hace en compañía de personas que sepan, si se hace con técnicas, si se hace con fundamentos eh, ingenieriles, es un proceso muy seguro, realmente es un horno, en el caso del horno no sube a más de 1100 grados. Obviamente uno tiene que tener sus guantes, tiene que tener sus PPI, sus implementos de protección personal, claro que sí, pero pues es seguro, porque pues son 2 kilos, no es algo que sea a una escala muy grande que ya requiera de maquinaria como tal. ¿Cómo afecta la implementación de un horno basculante en la calidad del aire? Lo que decía, el aire sí lo alcanza a afectar por la parte de los gases que se botan, que se emanan en los procesos. El suelo no me parece que lo afecte y el agua tampoco, porque pues no vamos a botar los excedentes o los sobrantes en esas zonas. ¿Cuáles son los costos asociados a la adquisición, a la instalación y el mantenimiento? Bueno, el horno que hice fue un horno bastante sencillo. Es un horno con un crisol. El crisol está hecho de ladrillo y el revestimiento del horno está hecho en arena. Entonces, los costos son para el mantenimiento. Estos son estar constantemente revisando los mantenimientos, los revestimientos de arena en este caso, tener silicato, tener la arena, que en este caso es arena de río, la que necesitamos, y la que se usó para mantenerlo, ¿no? No es muy costoso, la verdad, les decía que es un horno de 2 kilos, entonces no requiere mucho mantenimiento. Y pues aparte la implementación, el gas. El gas que más o menos una pipeta de 50 libras estaba haciendo cuatro fundiciones, 4 procesos de fundición. Entonces no es muy costoso el gas tampoco. Eh, ¿Cuáles son las consideraciones técnicas y operativas? Claro que sí. Primero tenemos que entender qué es la fundición, para qué sirve la fundición, riesgos de la fundición, beneficios de la fundición, y más adelante lo voy a explicar. La justificación.
Para mí la importancia de este trabajo radica en abordar de manera efectiva el problema de la manipulación inadecuada de estos metales. Durante su proceso de reciclaje, durante su impacto negativo al medio ambiente. Algunas justificaciones que yo pienso pues son la misma protección del medio ambiente. En efecto, estamos generando algún tipo de contaminación, pero es más lo que estamos salvando que lo que estamos contaminando. Los recursos naturales se ven castigados altamente por los no ferrosos, aluminio, cobre, zinc, estaño que se encuentran por ahí tirados, en lo que les decía, los diferentes recursos. Eh, ¿Es crucial encontrar soluciones eficientes y sostenibles? Claro que sí. No estoy diciendo que mi horno es una solución sostenible del 100% porque estoy en efecto contaminando, pero ayuda a mitigar esa parte de la industria o ese nicho industrial que está muy olvidado porque la verdad no hay mucha investigación por parte de otras empresas en este ramo. Entonces me parecería que aparte de otras justificaciones es la innovación que representa el objetivo general. Como decía antes, no quiero solamente fundir. El objetivo es desarrollar una microempresa cuyo objetivo sea la correcta manipulación de estos metales generados en la localidad donde les decía, en los barrios Normandía, Modelia y Ciudad Salitre, mediante un horno basculante, pero hacerlo en forma de empresa, en donde obviamente haya remuneraciones económicas, donde se pueda generar trabajo, donde se pueda ver esto como una empresa, como un proyecto de una pequeña empresa. Obviamente con beneficios ambientales, que son los más importantes, económicos, que son los derivados de estas prácticas básicamente. Objetivos específicos. Implementar un sistema de fundición para no petales no ferrosos, que ya se hizo. El horno, yo repito, ya se hizo, ya quedó, ya funcionó. Identificar las principales zonas del barrio de la localidad de Engativá para no nombrar tanto los barrios, con mayor concentración de estos desechos que también se identificaron. Como decían en diapositivas anteriores, tenemos muchos establecimientos comerciales. Recolectar estos desechos y pues tratarlos, que también ya se hizo. Reutilizar estas materias primas por medio de la fundición en materias primas que sirvan a las industrias, como decía. La idea es, si fundimos cobre, eh, producir cobre, fundir cobre limpio para que otras empresas que usen cobre lo puedan usar, las bisuteras, por ejemplo. Las empresas que hacen marcos de vidrios, marcos de ventanas, hay muchas empresas que utilizan los no ferrosos. Implementar procesos referentes a la ingeniería industrial para el correcto mantenimiento de una microempresa, como decía, ahí tenemos de todo, un poco de todo, la parte logística, la parte de inventarios, la parte de fundición como tal, que es la parte técnica, marketing, entonces hay un poco de todo que me parece muy interesante. Marco teórico. Para esto necesitamos entender los conceptos básicos, qué es el reciclaje, porque ese es el eje del proyecto. En mi caso, pues obviamente a los no ferrosos, pero el reciclaje es una forma de cambiar algo que ya se ve en forma de desecho, reincorporarlo. Es el proceso mediante el cual se someten determinados materiales o productos a un tratamiento especial, en mi caso la fundición, para ser transformados y reutilizados en fabricación de nuevos productos. En este caso, reciclaje de metales no ferrosos, que pues obviamente ofrece una serie de beneficios ambientales, como la conservación de recursos naturales, ahorros de energías, reducción de emisiones, desarrollos económicos y generación de empleo. El reciclaje de metales no ferrosos contribuye significativamente a la disminución de la huella de carbono, al reducir las emisiones de los gases efecto invernadero, ahorran energía, extracción de minerales. Bueno, es una práctica clave para promover la sostenibilidad en un futuro cercano. La sostenibilidad yo creo que es a lo que estamos apuntando, a lo que todas las empresas tienden a apuntar. En este caso, porque se haya una entidad que los someta y que los obligue a innovar, a implementar más y más y más máquinas, y nuestra misma condición humana. Estamos viendo en un mundo que estamos siendo autodestruidos por nosotros mismos, entonces qué bonito es el tener un proyecto autosostenible. El marco conceptual. Bueno, esto referimos un poco más al proyecto, en donde pues tenemos la parte de recolección de datos, clasificación de datos, la transformación de no solo de datos, sino de materias primas, recolección de materias primas. Em, Quiero hablarles un poco de los metales no ferrosos. Estos, para que los entiendan, son aquellos que no contienen hierro. Estos se utilizan inmensamente en muchas industrias.
Por ponerles un ejemplo, el aluminio lo vemos en todo, en ollas, en sillas, en marcos de ventanas, marcos de puertas, instrumentos musicales. El cobre lo vemos en carros, repuestos, bisutería. El plomo sí es más para tuberías, pero las tuberías están en absolutamente todas las casas, en todas las construcciones. Entonces, estos metales también poseen propiedades químicas únicas, que en mi caso sería como el otro objetivo que quiero y pretendo con el proyecto. Pues el impacto ambiental, que se refiere a los efectos negativos, que pues obviamente produce esto, porque también estamos hablando que esto no es solamente beneficios y ya. El marco legal, lo que les decía, hay muchas normas que en Colombia rigen este tipo de industrias. Lamentablemente, la empresa Industrias Metalúrgicas Técnicas Colombianas Metecos fue una empresa a la que castigaron mucho porque era una empresa muy arcaica. Fue una empresa que no tuvo mucha inversión por parte de sus directores. Eh, Ahorita se mantiene, pero obviamente no, todavía no ha invertido mucho. Entonces acá vemos algo como la fundición más vieja, más rústica, no es como antes que ya tenemos hornos más grandes, hornos de inducción, en donde no hay contaminación, es muy escasa y muy baja. Tenemos la Ley de Seguridad 99 del artículo 1993. Pues esta ley establece toda la parte referente al marco medioambiental en Colombia. Tenemos el decreto 1076 del 2015. Pues este es el decreto reglamenta el sector medioambiental, el desarrollo sostenible en Colombia. Pues contiene las disposiciones o la información necesaria para toda la parte de manejo de residuos, de manejo de reciclaje, la parte de gestión ambiental. Entonces, pues son, por citar unas de las normas que nos rigen en este caso. El marco medioambiental también hay leyes. La ley 99 del 93, lo que les decía, la gestión del medio ambiente en Colombia. El medio ambiente es algo que se está castigando más. ¿Por qué? Porque no lo cuidamos en un pasado y ahorita que ya lo estamos perdiendo, estamos queriéndolo cuidar con más ganas. Entonces salen más normas, salen más normas, salen más normas y lineamientos que sí, en efecto debieron de haber salido hace mucho tiempo para no estar en la posición en la que estamos en este momento con en nuestra parte ambiental un poco más destruida, ¿no? Eh, el nivel de investigación. Bueno, esto yo creo, esto es investigación aplicada. La verdad es abordamos problemas específicos, como le decía, mi problema específico en este tal, como caso en este tal es la mala manipulación de los metales no ferrosos. En mi caso, pues en la localidad de Engativá y en todo el mundo, literalmente es algo que nos afecta a todo el mundo. Eh, la investigación aplicada se enfoca en aplicar los conocimientos existentes, conocimientos como la fundición, conocimientos como la ingeniería, conocimientos como el reciclaje, conocimientos, todos los conocimientos de los cuales se ha hablado y los aplica para resolver un problema o tratar de mejorar una situación, en este caso algo práctico. Yo no estoy solucionando algo, yo estoy solamente tratando de mejorar algo que nos está quejando desde hace mucho tiempo. Porque lo vuelvo y repito, este no es el primer proyecto que se encarga en la fundición de los no ferrosos. Hay muchos, que no hay bastantes, es otra cosa, pero no soy el primero. Entonces, en este caso es como aportar algo más de conocimiento a toda esta temática. En este caso, pues con la implementación de un horno basculante en el proceso de manipulación de los metales no ferrosos durante el proceso de reciclaje y su impacto ambiental, con el objetivo de proporcionar las recomendaciones prácticas, soluciones concretas para mejorar la eficiencia de esto, porque obviamente tenemos que todos los días mejorar y aplicar el conocimiento que la investigación aplicada nos otorga por medio del ensayo y error en algo ya más concreto. La población y muestra, como venía mencionando, son los barrios Normandía, Modelo y Ciudad Salitre, toda la parte de la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá, también las empresas que se dedican al reciclaje de los metales no ferrosos en Colombia, autoridades ambientales, expertos en el campo, actores relevantes involucrados en la parte de gestión de los materiales. ¿Por qué? Porque como tenemos como objetivo la reincorporación de las materias primas, entonces también tenemos como objetivo las empresas. El público de la localidad de Normandía, que es el que nos va a dar la materia prima a nosotros para fundir, que son todas las industrias, las personas,
y la gente, las otras empresas que se dedican a la fundición o a la reciclaje de estos metales. ¿Por qué? Porque como decíamos en la pestaña anterior, la idea de la investigación aplicada es mejorar, contribuir a algo que ya existe para crear una base más sólida. Y pues todos los entes que estén relacionados, en mi caso, como hablamos de la parte legal, la parte medioambiental, obviamente todo tiene que ver y todos están interesados en esto. ¿Cómo lo hicimos? Eso se hizo por medio de encuestas. Las encuestas son una herramienta muy eficaz para recolectar datos de manera sistemática, de manera simplificada. Uno puede hacer una encuesta muy difícil o puede hacer una encuesta muy sencilla. En mi caso tuvimos que hacer encuestas que se dirigieran a diferentes públicos. Entonces tenía que hacer una encuesta sencilla que la pudieran leer empresas, instituciones gubernamentales, el público en general, en donde primero captaran la percepción del impacto ambiental actual, nuestra posición y cómo entraría a jugar el horno basculante un papel súper importante en toda esta temática. Eh, Campañas publicitarias, claro, las campañas publicitarias van más en manera de la conciencia ambiental que queremos o pretendemos generar en nuestro proyecto. La conciencia ambiental es muy importante porque cada día la estamos perdiendo más, ¿no? Cada día estamos tratando el mundo como si no nos importara. Entonces, lo bonito de este proyecto no es solamente hacerlo y ya, sino ver que la gente quiere cambiar o quiere cambiar en la forma de hacer las cosas. Entonces están la que los que dejan de botar todos los desperdicios en una misma bolsa, los que separan los residuos, los que reutilizan un poco más los residuos, los metales en nuestro caso. Entonces esa parte de la conciencia ambiental es más bonita de ver. Entramos en materia, la metodología. Lo que les decía, después de la clasificación de darnos a conocer por medio de encuestas y de campañas publicitarias, nos vamos a una etapa de recolección y clasificación, en donde pues recolectamos todos los desechos y tenemos que separarlos. ¿Separarlos en qué? Pues sabemos que hay aluminio, cobre, plomo, estaño, zinc, oro, plata. Hay muchos metales no ferrosos. Obviamente la gente no va a botar oro, ojalá, pero pues si botan mucho aluminio, si botan mucho cobre, entonces pues hay que recolectarlos y separarlos. En donde se lleva a cabo un proceso de selección, clasificación en sus formas férricas. Tenemos la parte de la fundición como tal, con la ayuda de nuestro horno basculante. Posteriormente se llega al proceso de fundición en donde se buscará lograr, este es el adicional, queremos mejorar una propiedad química, pero más adelante les quiero hablar de eso. ¿Cómo se hace todo esto? Yo les decía que queríamos devolverlos al mercado con base en forma de materias primas. Pues para esto, toda la fundición necesita la parte moldes, la parte moldeo. Porque es en esto, en los lingotes, en los moldes que nosotros hacemos comercial nuestro producto. Entonces, después de la fundición, se limpia, obviamente, y se ubica en los moldes para pues que esta opte formas, para que esta opte tamaños que sean atractivos para las empresas. Esta también es una etapa de clasificación de producto terminado o de materia prima terminada, que pues la cual se pondrá a disposición para su reingreso a la industria. ¿Por qué clasificación? Porque, hombre, no todas las empresas quieren lo mismo, del mismo tamaño y de la misma forma. Entonces también tenemos que hacer otro ejercicio para adaptarnos a los diferentes gustos o requerimientos por parte de las empresas o de las personas que quieran trabajar con nosotros. Como estamos hablando de una microempresa, tenemos una cuarta parte de venta, distribución y retorno. ¿Cómo así? Pues obviamente hay que colocar en venta para que esto sea sustentable. Hay que distribuir nuestro producto, el resultante de la fundición, volver a captar la materia prima y volver a tratarla para que esto sea la economía cíclica, la economía circular. Finalmente, con el fin de generar la rentabilidad dentro del proyecto, en una segunda instancia al ser utilizado por otra empresa o por otro tipo de empresas para pues mitigar el impacto ambiental. La parte de la conciencia ambiental es lo más importante porque no solamente buscamos venderles a otras empresas lo que nosotros estemos terminando, sino que éstas empiecen a comprar algo que ya creían que no servía y lo vuelvan a incorporar a sus procesos industriales. Los materiales, en mi caso, la construcción del molde. En mi caso, utilicé una lámina de acero inoxidable de 14 milímetros.
eh, 15, 45 centímetros de alto por 120 de ancho. No es muy grueso, no es muy grande. El crisol es de 2,5, pero yo hablo de 2 kilos porque los más o menos los 2 kilos son lo que queda de colada libre, lo de colada usable. Cuando es horno de crisol, el horno de crisol bota un pigmento, bota un polvillo que contamina la fundición. Pues utilizamos ángulos de calibre de media, en mi caso 3 metros, que fueron para hacer las patas, las bases del horno. Motor de un cuarto de caballo, no es muy pequeño. El motor para que lo usamos, pues para que pudiera bascular, de ahí el nombre de horno basculante, que se pudiera mover para ayudarnos a manipularlo, ya que estamos hablando de que son sustancias muy calientes. El quemador ¿para qué? Para aumentar la temperatura, ayudarle porque el gas solo no sube. Entonces, con ayuda del quemador es que estamos haciendo la fundición. El cilindro de gas, un cilindro de gas pequeño, completo. El bulto de arena lavada, ¿para qué? Para el revestimiento. En este caso fue un bulto de 25 kilos. El revestimiento son más o menos unos 7 centímetros. Y pues el silicato, que es como el aglutinante para que compacte. Material refractante, ladrillos, eh, el volante, pues para que pudiera bascular, para que nosotros podamos manipularlo. Las poleas, obviamente es una cadena para conectar los rodamientos con los motores, la pintura y ya, el logo de la compañía, de la empresa de Metec. Proceso de fabricación, primero se tuvo que mandar a cilindrar la lámina, las láminas vienen planas, vienen horizontales, vienen cuadradas, entonces hay que mandarlas a rolar, hay que mandarlas a laminar, a cilindrar para que cojan esa forma cilíndrica. Se cortaron los ángulos, entonces el horno, las patas del horno son a 60 centímetros de altas. Para hacer las bases, como decía, se hizo un cuadrante para poder acostar el peso de que para que sobre el cuadrante sentara el horno con todo, porque el horno queda pesando más o menos unos 65 kilos sin nada, sin nada dentro, solo, porque vuelvo y repito, son materiales gruesos por la misma seguridad de nosotros. Bueno, la parte mecánica, el motor del cuarto de caballo, el quemador, las cadenas o poleas y los rodamientos, pues se sabe que es para el funcionamiento, movimiento de este. El revestimiento, como les decía, con la arena de río lavada, el silicato. La base del crisol la hice en ladrillo, para que el ladrillo de coque, porque el ladrillo de coque aguanta temperaturas muy altas también, y sobre el ladrillo de coque se sentó el crisol. El ensamble, la pintura plateada y las pruebas. La recolección de datos, en mi caso, ya entramos en la parte de que queremos mejorar una propiedad química. ¿Cómo así? Pues como el chiste de las empresas es que ofrezcan algo nuevo, una novedad. Entonces, en nuestro caso, elegimos el cobre, Cu. Tiene un número atómico de 29. En mi caso, les quiero hablar algunas de las propiedades químicas de esta. La resistencia a la corrosión es excelente. Se conoce como un material excelente para resistir la corrosión en las capas superficiales. La conductividad eléctrica y térmica es un excelente conductor de calor, por eso se utilizan los cables del celular, como este que tengo acá, en las instalaciones térmicas, las llantas de los carros, obviamente un carro andando a 60, 70, 80, 100 kilómetros por hora hace una fricción, en efecto, y pues sube una temperatura. Eh, las aleaciones, el cobre se puede utilizar en aleaciones muy comunes que permiten mejorar propiedades. En mi caso, quisimos mejorar una propiedad química, propiedad mecánica, que es su resistencia mecánica. Cobre tiene una habilidad que no es tan fuerte, por eso es que nosotros cuando movemos un pedazo de cobre, lo rompemos. Si mordemos un pedazo de cable, lo alcanzamos a deformar, entonces su resistencia mecánica no es muy buena. Por eso es que no se utiliza en partes en donde haya fricción, contacto de dos superficies, porque el cobre no nos va a servir. Entonces la idea es ayudarle a mejorar esta propiedad para que pues se le dé otro uso, ya que el cobre es un material muy utilizado en la industria como tal. La empresa, Industrias Metalúrgicas Técnicas Colombianas, es una empresa que se encuentra
carrera 31 a número 1126 en el barrio Pensilvania. Para los que quieran, es en el barrio Ricaurte. Es una empresa que lleva más de 25 años. Se dedica a la fundición en general de aceros. Aprendimos todo de ellos. Es una empresa que ya tiene una trayectoria más grande. Se dedican a la línea a la línea amarilla de las máquinas, de toda la parte de las retroexcavadoras, de la construcción. Ellos se dedican a fundir la parte de contacto, toda la parte de línea amarilla de desgaste, los dientes de las baldes, los baldes. Trabajan también mucho con soldaduras. Entonces es una empresa que tenía lo que estábamos buscando para aplicarle al trabajo, a los conocimientos como tal. Y gracias.